Bienvenidos a Lo Peor de lo Peor, el podcast más basura, más mierda, más caca de Santa Cruz, de Bolivia y el mundo. Podcast que no deberías ver nunca, peor en estos tiempos, pero hoy sí deberías verlo porque mi invitado es muy especial. Y la historia con mi invitado es muy interesante porque yo recuerdo de verlo en la tele, de ver entrevistas con él y me intrigaba esta persona. Me acuerdo incluso una vez en un programa de Carlos Alberde, él estuvo varias veces invitado dando una opinión y siempre me pareció alguien muy, muy interesante. Y luego fui descubriendo que era músico, que hacía música, y luego su banda, que es Animal de Ciudad, y todo un montón de cosas que trae esta persona consigo. Y cómo ha sido la vida de Bonita. Llegó el momento en que pudimos conocernos y ser amigos. Bueno, ahora lo presento. Querido Ronaldo, ¿cómo estás? Buenas, 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 querido Uri. ¿Todo bien? Qué gusto verte, brother. Sí, viejo, todo bien, todo bien. Pensando, oye, querido Ronaldo, eh, cómo es interesante cuando uno investiga un poquito acerca del invitado, porque generalmente cuando yo elijo a alguien para tenerlo en el podcast, siempre tengo, digamos, una pregunta o un objetivo de por qué, Mm, ¿no? Y, pero en la investigación vas descubriendo más cosas, vas acordándote de otras cosas. Y, y para empezar, me gustaría, eh, primero que obviamente vos sos músico. Y si alguien te pregunta a vos, Ronaldo, ¿qué sos vos? Antes de decir quizá activista o sociólogo o lo que sea, vas a decir soy músico, de primero, ¿no? así es, totalmente. Y a partir de ahí, lo que me interesa, como para que empecemos esto y poder entender un poquito más el contexto de lo que ha sido tu vida y tu carrera y de cómo hacer las cosas, es cómo un poquito la música eh, aparece en tu vida, porque sé que tu papá te enseñó a tocar guitarra, Ujú, pero previo a así es. eso, eh, ¿vos recordás de niño ver a tu papá tocando y ya ver esto de que alguien toca y la gente lo escucha y la gente disfruta eso? ¿Ya te llamaba la atención esa figura en ese momento cuando lo veías a tu papá tocando o cualquier otra persona tocando en ese momento? Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, yo he tenido, digamos, la fortuna, y digo, la fortuna, porque uno no elige esas cosas. Yo he tenido la fortuna de poder haber nacido en una familia muy amante del arte y de la cultura. O sea, por el lado de mi padre, digamos, mi abuela era profesora de música, su esposo, mi abuelo, que es médico, pero por ejemplo, él aprendió a tocar el saxofón ya de como adulto, por ejemplo, ¿no? Tocaba el piano, tocaba la guitarra, mi tía también, mis tías fanáticas de la música, yo recuerdo chiquito metiéndome en el cuarto de mi tía a escuchar sus discos, ahí conocí artistas ochenteros como Roxette, Vanilla Ice, pucha, toda esa MC Hammer, ¿te acuerdas de MC Hammer? Mm. Entonces yo me sentaba y escuchaba Chicago, no sé, o sea, desde rock, rap, todo escuchaba yo, música, sobre todo música en inglés, ¿no? Pero luego en mi casa también, pues obviamente mi padre siempre ha tocado la guitarra, siempre había música presente en mi casa, música latinoamericana, folclore, mucha música brasileña, por el lado de mi madre, digamos, ¿no? Mi padre siempre le encantó la música brasileña y rock, por supuesto, porque mi padre, digamos, crecido en los 70s, era rockerazo. Y por el lado de mi madre, que era brasileña, y de mi familia brasileña también. Mi abuelo era poeta y era un poeta bastante reconocido en su estado, el estado del Pará, al norte del Brasil. Llegó a tener incluso un título vitalicio. eh, y él siempre me regalaba cómics, me regalaba historietas, me regalaba libritos para niños, me regalaba discos, me regalaba música infantil, ¿viste? ¿No? Yo me acuerdo un disco que yo tenía que era Los animalitos de la granja y cada animalito tenía una canción, entonces con mi prima en Brasil escuchábamos y cantábamos las canciones, entonces mi prima le hacía coreografías y yo cantaba, y así
siempre se me estimuló mucho la creatividad. Mi abuelo en Brasil me llevaba a obras teatrales para niños. Yo, para mí, digamos, desde chico, iba con mi padre, por Mm. ejemplo, a las inauguraciones de exposiciones de artistas. Entonces yo siempre he estado acostumbrado a ver obras de arte, a ver cuadros, a apreciar ese tipo de cosas. Entonces para mí era muy natural eso, ¿no? Muy, muy natural. Es algo que yo tuve desde chico y que sigo manteniendo. Yo realmente disfruto y eso es porque viene de familia, a mí me criaron así. Y, y soy muy agradecido, la verdad, por eso, porque, pucha, han formado, moldeado la persona que soy el día de hoy. Claro, no, totalmente. Y lo interesante para mí es que eh, en el momento de que ya empezás a tocar la guitarra, Mm, el amorcito fue inmediato o cómo fue ujú. esto de, porque yo sé que como hay, es distinto pasar de escuchar música o ver a alguien tocar, allá vos empezar a tocar, Así y es. esa conexión fue inmediata con la guitarra, por lo menos que es tu instrumento más fuerte. Te cuento, fue una cosa así muy loca porque yo de chico, a mí siempre me hacían cantar, ¿viste? Mi padre se ponía al piano y me paraba al lado y yo ratinga, digamos, ¿no? 6 años, 7 años cantando Viva Santa Cruz, cantando Niña Camba, las clásicas, digamos, ¿no? Y en algún momento cuando tenía como 10 11 años me metieron a clases de piano, pero para mí eso era muy árido. Yo era muy inquieto, entonces sentarme a leer, aprender a leer música, me parecía re aburrido, no, no aprendía, no sentía que aprendía y que podía disfrutar, entonces todo era como una tarea del colegio, era muy aburrido, entonces lo dejé. Pero para mí la música empezó como algo muy lúdico. A los 13 años mi padre me dijo, ¿querés aprender a tocar guitarra? Te enseño. No, no sé por qué salió el tema ese día, pero era así, o sea, básicamente yo iba a clases, volvíamos todos juntos y mientras esperábamos el almuerzo, mi padre se sentaba en la sala y tocaba la guitarra. Y un día me dijo, ¿crees que te enseñe? Pero no me acuerdo cómo fue. La cosa fue que me pasó y me dijo, mira, esto es la menor, esto es mi mayor y esto es re menor. Ahora anda cambiando. Entonces yo empecé a cambiar acordes y sobre esa base de armonía empezó a venirme a la cabeza una melodía. ¿Por qué? Porque obviamente no podía tocar nada, pero ya estaba practicando, digamos, la gimnasia de hacer los cambios de acordes, que cuando sos principiante literalmente es una gimnasia. Y para no aburrirme, digamos, empecé a tararear algo en mi cabeza y de pronto algo hizo clic. Hay algo, yo sentí que hizo clic algo y dije, wow, esto podría ser una canción. Si le pongo una letra, esto es una canción. Y entonces empecé a rasguear, oye, pucha, esto puede ser una canción. Y de pronto algo, creo que algo hizo clic y al día siguiente le pedí a mi padre que me enseñara sol, do y luego no sé qué. Y luego demoré un mes en aprender a hacer puente. Y ya cuando la cosa fue evolucionando, se fue yendo solo. Era natural llegar, tú, la guitarra y tocar. Tocar, 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 tocar. Comía, almorzaba con la guitarra ahí y comía y tenía la guitarra acá. Y mientras estaba mascando, teque, 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 tocando. Y así fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de manera, entre comillas, uno dice autodidacta, pero en realidad yo aprendí en la calle, porque el autodidacta es el que se enseña a sí mismo y yo tuve maestros no formales, pero, pero digamos aprendí en la calle, ¿no? Y mi primer maestro obviamente fue mi padre, que me enseñó los acordes, me enseñó algunas cosas y bueno, todavía me sigue enseñando cosas, este, porque compartimos mucho esto de hacer música, ¿no? Hoy en día todavía nos juntamos en su casa, qué sé yo, y me dice, ah, mira, escuché esta canción que saqué, papá. Entonces le digo, no, pero este acorde está mal, a ver, probalo esto, oye, debería sacar esta canción. Entonces me pasa una canción y si me entusiasma, yo la saco, digamos, ¿no? Y algunas las incorporo a mi repertorio. eh, y bueno, hacemos esas cosas, es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestro lenguaje. Entonces sí, algo hizo clic cuando tenía 13 años, que no había hecho clic, ponerle 4 años, 5 años antes, cuando estaba en las clases de piano. Y desde ese momento
yo creo que podría decir que ese fue uno de los momentos en los que pasé de ser un niño a ser un adolescente, digamos, ¿no? Ujú. Cuando empecé a interesarme por otras cosas que eran juego, pero tenían un componente mucho más adulto, tenían un componente creativo. Ya no jugabas con los muñequitos de He-Man o de las Tortugas Ninja que venían con una historia previa, sino vos eras capaz de armar la historia y ser el dueño de eso. Eso me entusiasmaba, ¿no? Poder ser crear todo ese pequeño universo que es una canción, que es un poema, que yo ya escribía cosas porque mi abuelo me incentivaba, mi abuelo en Brasil me incentivaba a escribir cosas. Entonces fue como que, clic, ahí Ya. encajó perfecto, como cuando pones un imán cerca del otro y fue así, tic, y ya está, pegó. Oye, pero esto es muy interesante porque, bueno, a los 13 aparece esto y bueno, tu carrera va, digamos, se desarrolla un poquito más adelante. Y Ujú. lo interesante es que eh, después, no sé si fue inmediatamente, pero después del colegio estudiás sociología, si no me equivoco. Sí, así es, así es. Y eso cómo fue que pasó? ¿Por qué te trajo eso? ¿Qué pasaba Ujú. en tu vida en ese momento donde quizá la música tenía otros, digamos, otros destinos en ese momento, o estaba paralelo? ¿Qué fue lo que Mm. te trajo para... Yo creo que, a ver, entre los, digamos, entre los 13 y los 18, que fueron mis 4 o 5 últimos años de colegio, hubo, eh, yo me desarrollé mucho, digamos, como músico, pero igual en esos años seguí siendo pichón, seguí siendo un muchachito, digamos, yo no tenía acceso a una guitarra eléctrica, tocaba con la guitarra de palo, pero bueno, fui aprendiendo y estaba detrás de los chicos más grandes que tocaban guitarra, que tenían sus bandas, que hacían cosas. Me empecé a juntar con chicos que escuchaban música, que me hacían descubrir música, entonces fui creciendo, digamos, me fui nutriendo durante esos 5 años. Y en el colegio tocaba, tenía mis banditas, tenía una bandita de rock más pesadón, escuchábamos Metallica y escuchábamos Pantera, y luego también tenía otras banditas de blues, qué sé yo. En los últimos años, cuando te digo yo, en esos últimos, en esos 5 años tuve mi otro gran maestro que fue Drago Dogan, que además hace un par de días, hace unos cuantos días atrás cumplió un año de fallecido el buen Drago. Drago llega en un momento en el cual yo quería presentarme, quería tocar y yo descubrí el blues gracias a un amigo mío, Matías Mendoza, que me dijo, mira, escucha esto, y entonces empecé a escuchar mucho blues argentino, mucho rock and roll argentino. Entonces con él nos fuimos a tocar y en una noche me presentaron a Drago y esta amiga le dice a Drago, estos chicos dicen que tocan blues, así como medio en son de, medio como diciendo, mira estos pichones. Y Drago se sentó y me dio una masterclass en 30 minutos de cómo se tocaba el blues. Y agarró un papel, rayó y dice, el blues tiene 12 compases, se toca así, 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 chunk, chunk, chunk. Y de ahí no me sacabas detrás de la cola de Drago Dogan. Yo iba a todos los lugares donde él iba esperando que me invitara a cantar, que no era tan bueno como él en la guitarra, entonces lo que podía aspirar era que me invitara a cantar. Entonces iba y yo ahí empezó también mi afinidad por la vida nocturna, que era algo que también en mi familia somos muy bohemios, pero pues ahí fue cuando empecé a salir de noche, a ver a muchos otros músicos, a escuchar bandas, qué sé yo. Entonces, este, en ese tiempo, digamos, nació mi afán, mi idea, mi sueño de poder estudiar música y ser un músico profesional y ser profesional, pero hasta las familias más progres se preocupan cuando un muchacho decide perseguir una carrera no tradicional, ¿no? Entonces te dicen, ay, que vas a ser músico, pero pucha, siempre lo de siempre, digamos, ¿no? Hasta las familias más progresistas. Entonces, paralelamente a eso, a mí me ha fascinado toda la vida las ciencias sociales, la historia, siempre he leído, me gusta mucho investigar cosas, me gusta aprender de todo, entonces, este,
una de las cosas que me llamaba mucho la atención era la sociología, porque el estudio de las sociedades y la importancia. Yo quería hacer periodismo, entonces mi padre, de nuevo mi padre, una persona que ha influenciado mucho en mí, me dijo, pero está bueno porque no solamente hay que hacer periodismo, hay que tener un poquito de capacidad de análisis. Entonces, si estudias sociología, vas a tener mejores herramientas para estudiar periodismo. Y yo me iba a ir a estudiar a La Paz, iba a hacer ¿cómo se llama? Iba a hacer sociología, iba a estudiar periodismo o comunicación y paralelamente iba a estar haciendo música en el conservatorio en La Paz. Ese era el plan inicial. Y todo el mundo, todo bien con eso y además a mí me parecía divertido porque a mí me gustan muchas cosas, entonces es muy difícil, a mí me cuesta mucho desvincularme de ciertas cosas. Por ejemplo, en el colegio yo hacía mucho teatro y llegó un momento en el que tuve que decidir o me dedico a hacer teatro o me dedico a hacer música, porque no sé si puedo hacer las dos cosas. Y conscientemente tomé una decisión de hacer música, de la cual capaz medio hasta digo, ¿por qué tuve que tomar esa decisión a esa edad? Pero bueno, son cosas que uno se plantea cuando tiene 18 años, digamos, ¿no? Así que fue súper interesante y bueno, y ahí apareció la oportunidad de Canadá, que fue una cosa que también me marcó de por vida. No tenía yo ninguna esperanza de estudiar en el extranjero. Mis padres no me lo podían pagar, no había una manera, digamos, ¿no? Pero un amigo que sabía que yo hablaba inglés me dijo, che, ¿por qué no venís a la feria de universidades del americano? Por ahí a vos te interesa, compañero de colegio. Y le dije, bueno, dale, voy. Total, ¿qué puedes perder? Fui y me senté mesa por mesa viendo, ¿no? Ay, qué hermoso, la universidad de no sé qué cosas en Inglaterra, la universidad de no sé qué huevada en Australia, la universidad de no sé qué cosas. Y yo recogía brochures como si fuera millonario, ¿no? Ay, como si fuera millonario, recogía y volvía así Claro, con sí. una pila así de brochures. Y le decía, sí, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Sí, sí, no tenía ni idea. Entonces llegué con donde mi padre, tic, le dejé y esa es otra historia súper chistosa. Sí, le dejé la pila de brochures. Entonces mi padre miraba y dice, muy caro. Esto, no, olvídate. No, esto no se puede pagar. Entonces mi padre miraba y decía, uy, qué bonito, pero puta, ¿quién va a pagar por esto? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y de pronto se detuvo en esta universidad y dice, mira vos, Trent University. Tac, y empezó a ojearlo con un interés sorprendente. Y al día siguiente me dijo, oye, esta universidad está en el pueblo a donde yo fui de intercambio en 1973, cuando estaba en la promo. Y yo conozco esta Ah, universidad wow. y mi familia de intercambio, los Phillips, que son una familia muy querida, tenemos unos lazos estrechísimos con ellos, viven allá. Entonces se emocionó mi padre y me dijo, mira, si vos tenés buenas notas, yo puedo hacer algunos números, podemos buscarle la vuelta y Canadá es mucho más barato que Estados Unidos, por supuesto, muchísimo más barato que Inglaterra, muchísimo más barato que Australia, ponele. Podemos ver la manera. Entonces, yo de ahí no sé cómo fue, no sé si confabularon con mis abuelos, con quién habrá sido, pero la cosa es que me dijeron, vos, vos conseguís la carta de ingreso. Entonces ahí me ves yendo a dar el TOEFL, yendo a dar exámenes de admisión y no sé qué, consiguiendo el OK, el no sé qué, el no sé cuánto, y al final, carta de admisión, yesa, me dice, bueno, podemos hacer esto, vos haces, yo te consigo la plata para que vayas, y cuando ya el segundo año ya vemos cómo nos las batimos. En el camino se arreglan los melones, ¿no? Porque son 4 años en el sistema anglo. Y así me fui a Canadá, viejo, sin haberme imaginado en la vida yo que iba a estudiar en Bolivia y que iba a hacer otra cosa y tal. Me cambió la vida completamente. Y claro, en la universidad no había periodismo, tampoco había una escuela de música cerca, Mm, no había cómo hacerlo. Entonces llegué y lo que podía estudiar era sociología, que era una de las carreras que estaba ahí muy presente
Y de pronto me dieron la oportunidad en esta escuela de hacer una licenciatura combinada en sociología y antropología. En realidad vos podías combinar tu licenciatura tomando más cursos, tomabas las troncales de ambas carreras, Ya. tenías menos optativas, pero podías ir combinándolas de manera que hacías dos carreras al mismo tiempo. Entonces ahí terminé estudiando sociología y antropología. Y te digo, francamente, o sea, a mí yo nunca me voy a arrepentir, me pesa no haber estudiado música, pero la experiencia de vivir en otro país, estudiar en otro idioma y conocer a la gente que conocí en ese tiempo, realmente es una de las cosas más enriquecedoras que me han pasado en la vida, porque tenía una comunidad de estudiantes extranjeros pequeñita, pero terriblemente diversa. Entonces, de pronto vos tenías en ese grupo humano, tenías, digamos, el sudanés que escapó de su país a pie de la guerra Wow. civil y que llegó como refugiado a Canadá. Y por otro lado tenías el hijo de un banquero suizo, judío, que estaba de intercambio y que en realidad estudiaba en una escuela privada, en una universidad privada en Inglaterra. Entonces, entre esos dos, digamos, polos, tenías todo al medio. Y eso era fantástico porque todos los días te chocabas con algo nuevo, con algo diferente, con gente que era radicalmente diferente a vos en términos políticos, religiosos, idiomáticos, qué sé yo, o sea, y de ahí tengo zapotoscientas anécdotas, desde cosas fuertes hasta cosas muy chistosas que te pasan porque estás en un ambiente culturalmente muy diverso. Entonces, digamos, perdés en algunas cosas, pero ganás en otras. Siempre, para mí fue fantástica esa época universitaria en términos de crecimiento personal, digamos, ¿no? No, y aparte lo interesante de tu experiencia creo de que estás obviamente en otro país, en otra cultura, que es fuera de tu zona de confort, es otro idioma, nadie te conoce, Ujú. quizás hasta puedes estar un poquito más libre de ser lo que tengas que hacer, pero lo interesante también es que, y ahí vos me darás tu opinión, la experiencia y lo que estudiaste allá ha sido determinante en tus composiciones y tu música. O sea, es algo que no Ujú. está, ¿cómo se dice?, desvinculado. Sí o sí está vinculado. Tus letras no, de tus canciones, de lo que hagas, siempre tiene, digamos, por ahí algo que está ligado a lo que has estudiado. Y eso es bien interesante. ¿Vos te diste cuenta luego de eso? ¿O al momento ya sentiste a la hora de que obviamente ya seguramente componías y escribías, pero ya cuando te Sí. lanzás a hacer la banda, eh, ¿te diste cuenta de que realmente toda esa experiencia se estaba reflejando ahí? En parte sí. Al principio, como decís, yo antes ya componía, entonces ya venía con un quórum de canciones, pero además ya leía mucho, a mí me interesa, siempre me interesó, por ejemplo, la política, siempre me interesó el estudio de la historia, en fin, todas estas cosas. Entonces, escribía sobre eso porque eran las cosas que me inquietaban como adolescente. Y después de hacer todo ¿cómo se llama? Em, Después de haber hecho todo este viaje, digamos así, eh, sentí como que lo que había aprendido lo podía expresar de una manera muy curiosa a través de las canciones. Sentí que, digamos, las herramientas teóricas y todas las herramientas para evaluar, digamos, los fenómenos sociales, me permitían escribir cosas, pero en vez de escribir, digamos, artículos, papers, les dicen allá, ¿no? Artículos científicos, escribía canciones. Entonces, utilizando todo eso, como que empecé a destilar, ¿no? Es más, animal de ciudad proviene, el término de animal de ciudad proviene de un razonamiento mío, que todavía para mí sigue muy vigente, este, que es producto de haber estudiado y de haber visto, ¿no? Yo sentía que había un cambio generacional
y que em, había una generación que yo creí que era la mía, la nuestra, pero en realidad cada vez creo que es la siguiente generación, que es esa generación que nació en una ciudad, en una Santa Cruz que no está vinculada al pueblo, a un pueblo, porque viste que nuestros padres, nuestros abuelos tienen algún tipo de vínculo rural, ¿no? Ay, la ciudad cuando era todo monte, cuando ibas en carretón, cuando tenías que ir a la noria, cuando no había luz, digamos, mi abuela, ¿no? Mi abuela dice Mm, de la luz, se crió en haciendas, mi padre también se crió en el campo, hay un vínculo con lo rural muy grande, pero ahora yo siento que hay una generación de gente que no es así, y ese es como, y mi afán era como decir, yo canto para esa gente, para la gente nueva, porque esa además es la gente que le va a dar el cambio y que le va a dar el vuelco a la ciudad, al país, a todo, ¿no? Es como que una nueva generación. Y todo eso está expresado de manera poética, si querés ponerlo, en la canción Animal de Ciudad, que está en el primer álbum de Animal de Ciudad, que se llama Experimento Confusión, que es del 2007. Imagínate ya, yo me gradué de la universidad del 2005, entonces venía arrastrando cosas desde el 2000, 2001 hasta el 2007, cuando realmente esas canciones se convirtieron en canciones, en grabaciones, ¿no? Entonces, sí que ha destilado mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de Tierra de Colores, por ejemplo, ¿no? Tierra de Colores tiene mucho que ver con eso y tiene mucho que ver también con otras experiencias que yo viví volviendo a Bolivia, ¿no? Pero tiene que ver con la aceptación de que vos sos el producto de muchas cosas, cosas buenas y cosas malas, y que tenés que hacer las paces con tu pasado, y con las cosas que te han hecho lo que sos, ¿no? Porque somos productos de cosas buenas y cosas malas. Entonces, para poder mirar hacia adelante, tenés que reconciliarte con ese pasado. Y el tema Tierra de Colores tiene que ver con eso, que somos una mezcla de muchas cosas. ¿Y eso por qué lo ponía? Porque claro, yo tenía amigos, por ejemplo, tenía amigas que venían del Oriente Medio, musulmanas, que de alguna manera se conflictuaban viviendo en un país occidental y de alguna forma tenían que volver a procesar todo lo que ellas habían vivido. Y digo ellas porque sobre todo eran las mujeres que tenían que andar con velo, que tenían mm. ciertas restricciones religiosas a las cuales estaban muy acostumbradas, pero de pronto cuando vos tenés a una chica del Oriente Medio que tiene un velo y que de pronto va a una fiesta donde las chicas caribeñas están perreando literalmente, es choque cultural. Entonces yo tuve la oportunidad de presenciar ese tipo de golpes que recibían estos jóvenes, porque estamos hablando de chicos que están entre los 21 y 23 años, 20 y 23 años, que de pronto decían, ¿cómo puede ser esto? No entiendo. Y era muy curioso. Entonces te replanteabas muchas cosas y en algunos casos vi cómo había gente que se reconciliaba con su pasado, había gente que se reinventaba y cambiaba su forma de ser. Entonces, Tierra de Colores tiene que ver también mucho con eso, esa reflexión interna que uno hace. Y de eso hay N cantidad de canciones que tienen que ver con eso. Entonces, cuando yo volví, cantaba y componía pensando en que era estas son las cosas que yo pienso y yo te las voy a transmitir en canciones. Esa era un poco la idea, digamos. Claro, no, totalmente. O sea, supongo que por lo menos yo sentí al comienzo, a la hora de hacer cine, que empezás con un gusto, digamos, superficial y de pronto cuando ya la entendés, va profundizándose y va asentándose una idea y de pronto decís, Ujú. ahí aquí lo que importa es la idea, no las cámaras, ni no, no, lo que importa es que esta idea se transmita, digamos, ¿no? Y entonces Exacto. eso es muy interesante. Y hay una cosa de la cual yo admiro mucho de vos, que has podido con Animales Ciudad, y ahorita vamos a hablar un poquito del origen de Animales Ciudad, has podido, digamos, desarrollar una carrera porque también has tenido vos la capacidad de ser, digamos, gestor de eso, de vos poder
mm, desarrollarlo. Eso es una cosa muy interesante que siento que en algún momento quizá te rompió el cristal de, ay, qué bonito es tocar, pero para hacer esto de acá, se supone que debería tener un manager que se encargue de mí, pero no tengo eso acá. Entonces, así y es. muchos artistas de toda índole sufrimos de eso, de que a veces no tenemos la capacidad ni de manejar números, o sea, ni nuestra economía la Mm. sabemos manejar bien, no sabemos ni ahorrar, digamos, de repente, pero ha sido muy interesante cómo vos has podido, no solamente para vos, sino también para la comunidad en general, Mm. organizar y desarrollar cosas, pero me gustaría saber si hubo un momento en el que vos te diste cuenta, pucha, creo que yo puedo hacerlo y si no lo hago yo, de repente no lo hace nadie, digamos, ¿no? En tu caso de Ujú. músico porque no solamente, ya, voy a ser Animal de Ciudad, voy a hacer un disco, pero si este disco no lo promociono, si no toco, no hay, o sea, hay un montón de cosas que van detrás. ¿Hubo un momento que vos te Mm. diste cuenta que vos tenías que hacerlo porque si no, nadie más lo iba a hacer? Así es, sí, sí, totalmente, totalmente. Y aquí, digamos, ocurre que yo, digamos, siempre, a mí siempre me ha gustado organizar cosas. Yo además, como soy un poquito obsesivo compulsivo, siempre organizo cosas, siempre hago cosas, ¿no? Entonces todo este afán, digamos, de organizar cosas también tenía que ver mucho con el arte, con el arte en general, ¿no? Pues cuando yo era chico, digamos, jugaba con mis muñecos, entonces los organizaba y entonces armaba historias, ¿no? Como pequeñas películas, como pequeñas obras de teatro con mis muñecos. Entonces los iba organizando de cierta manera y vos vas a estar acá y vos vas a hacer esto. Entonces yo jugaba de esa manera, era mi juego. Entonces, a la hora de ya hacer cosas con Animal de Ciudad, me di cuenta que para poder hacer un show tenía que organizarlo yo. Nadie me lo iba a organizar y obviamente no habían espacios y no habían lugares donde yo pudiera ir y decir como que mira, aquí está tu alquiler, yo me voy a subir tal día al escenario y ya, chao, y nos vemos ese día. No, no había eso. Entonces empecé a trabajar con Animal de Ciudad y en un principio, digamos, armamos lo que fue el colectivo, que vos te acordarás de la época del 2010. En el 2010 lo que ocurría era que había un grupo emergente de artistas bastante interesantes, estaban Los Salmones, estaba Doble A, estaba, qué sé yo, estaba Dominic, bueno, había un montón de artistas muy interesantes en esa época. Y a mí se me ocurrió que juntándome como en un ente corporativo, ¿no? En una asociación, podríamos hablar con la alcaldía y hacer cosas. Entonces, todo digamos, esta idea no me la inventé yo, la traje de Brasil porque en uno de mis viajes conocí a una chica que me dijo, mira, estos chicos hacen unas cosas súper interesantes y me contactó con una gente de una red de artistas y de gestores en Brasil que hoy por hoy es una red monstruosa, gigantesca, pero que allá en el 2007-2008, cuando los conocí por primera vez, digamos, era un grupito de chicos que hacían conciertos en ciudades periféricas, digamos, ¿no? Y digo periféricas, o sea, no Río y Sao Paulo, que son las ciudades importantes, no, las ciudades chiquititas de Brasil. Entonces, fue interesante esa experiencia, me la traje y como que la empecé a adaptar. Y ahí me encontré con una buena fortuna, y es que encontré gente en la alcaldía, en la Casa de la Cultura, gente que estaba interesada en apoyar algo así, que lo vio con buenos ojos. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a probar con esto. A ver, tenés tanto de presupuesto, trata de organizarme un concierto. Y ahí fue el primer concierto, que fue el Fundando Santa Cruz, del año 2010, el año del bicentenario de la Revolución. Este, y salió tan bien ese show que dijeron, ok, bueno, mira, podemos hacer esto más. Entonces me iban diciendo cuánto había de presupuesto. Y mi trabajo era organizar a la gente. Decía, ya, yo tengo tanta plata. Hay que pagar el sonido, hay que pagarle al sonidista, hay que alquilar esto, y hay que pagarle a los artistas, porque yo obviamente también tenía esa idea en mi cabeza que al artista hay que pagarle. Por supuesto, nadie va a tocar gratis. Entonces, empezamos a trabajar y eso fue creciendo de una manera natural y obviamente eh, me empezaron a llamar porque me dijeron, ah, este chico organiza las cosas muy bien. Entonces,
ahí empezó mi carrera como gestor cultural. Eh, y para mí fue genial eso porque me abrió a una línea de trabajo que yo nunca hubiera esperado, ¿no? Al tiempo estuve trabajando también en el AECID, en la Casa de España, ahí en, en la calle Arenales, que fue experiencia genial porque manejaba el teatro de la ESI, viejo, pucha. Yo Claro. iba, cuando era chico, yo iba a ver películas en martes de cine ahí, este, y ahora yo manejaba el teatro, era como, wow, era máximo. Y me encantaba porque además veía artistas de todos lados, venían de España de gira, y llegaban artistas nacionales que lo pedían y tal. Entonces para mí era fantástico. Hacía parte de los festivales, o sea, increíble, inmejorable, digamos así. Y entonces eso fue lo que me fue llevando a decir, oye, yo puedo ser gestor, yo puedo organizar. Ahora, ¿cuál es el problema? No podés patear el córner y cabecearlo. Entonces llegaba muchas veces en las cuales yo me sentía súper rebasado y dejé de hacer cosas para dedicarme a organizarlas. Entonces hoy en día, digamos, como que trato de debatirme entre no ser tan organizador para poder también hacer cosas de animal de ciudad, porque creo que eh, porque creo que sí he perdido un poco de tiempo de organizar cosas perdón, de hacer cosas con animal de ciudad por organizar festivales, actividades y cosas que van en pro de la colectividad y está bueno, digamos, ¿no? Pero mi primera motivación como que se fue perdiendo un rato ahí y tuve que hacer un parón para poder volver a cuál era la idea original, digamos, porque si no, ¿para qué estamos acá? No, obvio. Claro, ¿no? Lo interesante es que lo hiciste y que alguien tenía que hacerlo y que Mm, más bien, como decís, era el momento ideal para hacerlo por el contexto de gente, por el contexto de los músicos que estaban apareciendo, que cabalmente eran músicos que no era, y sin menospreciar para nada, música tradicional o costumbrista, sino era música ujú, totalmente distinta, pop, cumbia, o sea, de lo que sea, rock, con propuesta interesante y que ha sido muy valioso, ¿no? Porque yo lo veo desde este punto de vista. Eh, el jovencito que va y experimenta eso y se antoja. Y de no haber habido esa situación, quizá no lo hubiese experimentado de primera mano, ¿no? Porque como te digo, era un grupo bien diverso de músicos, ¿no? mm, Y de ahí no sabemos qué chicos, digamos, se motivaron, porque creo que hasta que no ves a alguien en el escenario, o sea, tenés la oportunidad de ver a alguien en un escenario, y que toque y que mm, sintas esa cosa, ¿no? Interesante del live performance, de tocar en vivo, que es muy loco. sí. Entonces, pucha. Oye, y otra cosa, Ronaldo, que me parece interesante que me gustaría que me comentes. Bueno, ya tocar en vivo y tocar seguido también requiere que pues toques bien, ¿no? O sea, que tu banda sea profesional, Suene. suene bien técnicamente. Habrán habido experiencias de mierda, buenas experiencias, excelentes experiencias. Ha sido un proceso interesante, pero ¿cómo has visto eso vos desde el primer álbum hasta el último, digamos, en el progreso? Porque vos sos alguien muy exigente y supongo que desde el Mm, día uno vos querías sonar bien y tocar bien. Eh, difícil eso, sí, pero ¿cómo fue mira, eso? yo he tenido la suerte de contar con buenos músicos que me acompañaban en el proyecto, siempre, siempre muy buenos músicos. Es más, yo creé Animal de Ciudad solo, el primer álbum lo hice solo, en estudio, acompañado de grandes músicos que me asesoraron, ¿no? Paye Roca y Diego Peña, fundamentalmente ellos dos, que fueron tipos claves para que Animal de Ciudad exista. Y allá por el 2010, cuando empezaba lo del colectivo, cerré la primera banda de Animal de Ciudad. La primera banda estable, fija, con buenos músicos. Teníamos un régimen de ensayo sagrado 3 veces por semana, viejo. Era muy, muy bueno, muy pro. Obviamente,
tocábamos mucho más, teníamos muchas más oportunidades, porque yo también como gestor me abría esas puertas, ¿no? Así como, hay un festival, esto, sí, por supuesto que vas a incluir a Animal de Ciudad, lógico, ¿qué te se piensa que no vamos a incluir a Animal de Ciudad? Obviamente que a veces me tenía que cortar y tenía que decirle, bueno chicos, tampoco vamos a ponernos en todos lados, porque si no cargoseamos a la gente, o por ahí también me van a terminar diciendo rosquero y que solo piensa en él y solo piensa en su banda. Entonces íbamos tratando de dosificarlos, pero por supuesto que Animal de Ciudad siempre iba a ser una opción, siempre iba a ser la opción para los shows. Entonces teníamos un ritmo de ensayo muy fuerte. El 2011, cuando estábamos ya construyendo el álbum, tuvimos un cambio de guitarrista, entra Jorge Ampuero, que nos retrasó, porque siempre que entra un integrante nuevo, tenés que volver a ensayar todo de nuevo y volver a armar todo de nuevo, pero al final fue muy productivo porque Jorge se quedó con nosotros durante muchos años, contribuyó muy, muy bien para el Quemar por Quemar, que recién iba a salir el 2012, terminó saliendo recién el 2013, o sea, fue un proceso largo, lo trabajamos con Somión, ese disco, fue una cosa muy linda, y luego también fue una parte clave del 2015 en el álbum Aprieta el Botón, que es el último álbum que publicamos con Animal de Ciudad como esa formación de la banda, ¿no? Que fue, digamos, un álbum que también marcó bastante la historia de la banda. Y luego, el 2017, cuando se cumplieron 10 años de Animal de Ciudad, o sea, el primer álbum es El Experimento Confusión del 2007, y el 2017 eran los primeros 10 años. En ese año hubo un replanteamiento de todo, y entonces cambió toda la formación de la banda, y yo tuve, digamos, un bajón en el sentido en que dije, voy a tener que empezar todo de nuevo. Sin embargo, de nuevo, tuve la fortuna de contar con grandes músicos, que son los que me acompañan ahora, y que se pusieron las pilas de una manera para mí impensable. Yo pensé que reconstruir todo después de haber desarmado esta formación que había estado conmigo durante 7 años y todo me iba a costar un huevo, un montón, pucha, qué huevada. O sea, dije, por ahí mejor abandonarlo y empezar algo desde cero, de nuevo. Y no, eh, Animal de Ciudad cada vez suena mejor, cada vez tiene más proyectos, cada vez lo siento incluso hasta como más eficiente, más. Y eso también tiene que ver mucho con la madurez, ¿no? Eso de ensayar con una regularidad, eso de ser más profesional, y eso sobre todo de tener una visión en común, porque no es lo mismo tener una bandita de covers con la que vas a tocar un boliche todos los fines de semana, que tener una banda que hace sus propias canciones y que tiene una propuesta artística, estética, lírica. Eh, no es que lo uno sea mejor que lo otro, porque hay gente que vive de tocar covers todos los fines de semana en boliche y eso está súper bien, pero son cosas diferentes, ¿no? Es como, es eso, digamos, ¿no? Entonces, el intérprete está muy bien, digamos, pero es otra cosa, no es lo mismo que el artista que propone, tiene propuesta nueva. Y eso, digamos, siempre fue lo que me llamó la atención y lo que creo que les ha llamado la atención a los chicos, ¿no? La posibilidad de crear cosas nuevas, la idea de que en Animal de Ciudad no vas a tocar lamento boliviano, digamos, vas a tocar temas tuyos, vas a poder aportar, vas a poder hacer cosas. Entonces, he tenido realmente mucha suerte y han pasado por las filas de las bandas un montón de músicos que uno no se puede ni imaginar, así brutales músicos. Em, yo es que además también he tratado de tener una cierta línea de trabajo que permita que además la gente a nivel nacional, los productores, las otras bandas, reconozcan que Animal de Ciudad es una banda que trabaja bien, que funciona bien, que trabaja pero se divierte, ¿no? Porque también hay eso, ¿no? Dicen, otros van, solo trabajan, listo y chao. No, nosotros vamos a divertirnos, pero lo hacemos bien. Y eso es algo que mucha gente valora de la banda mía. Yo estoy muy orgulloso por eso también. A mí me enorgullece decir, nosotros
Para nosotros eso es rutina, ¿sí? Nosotros lo hacemos todos los días, es parte de lo que hacemos, ¿no? Pero como decía alguien, dice, la excelencia no es un objetivo, es una rutina. Entonces es como, ¿ustedes hacen eso? Qué bien, nosotros lo hacemos siempre, para nosotros es regla, no es nada nuevo, no es nada especial, eso es de la base, digamos, ¿no? Pero bueno, Hay una cosa muy interesante que me gustaría que me comentes, que para mí es un poquito trágico. Se relaciona con el cine, que es con la parte en la que yo estoy metido. En la música, en Bolivia, no hay industria musical, o sea, no hay una industria que se pueda decir, hay la industria de Bolivia. así El es. circuito incluso para hacer una gira en Bolivia es pequeño. ¿Vos has Sí. pensado alguna vez que para que realmente sea totalmente sustentable para una banda, la gira tiene que ser latinoamericana mínimamente? Porque, Mm, por ejemplo, en cine se habla mucho de que la taquilla boliviana no alcanza. Entonces, sí. sí o sí, hoy más que nunca se planifica, independientemente de que puedas festivalear o no con tu película, pero por lo menos conseguir que se exhiba en otros países de Latinoamérica para poder generar, digamos, platita. Pero en tu caso, ¿vos lo has visto de que falta todavía años para que realmente el mercado boliviano abastezca? Mm. Yo creo que el mercado boliviano puede abastecer muy bien. La cosa es que necesitamos más consumo. Eh, o sea, a ver, ¿cómo podés estimular el consumo? Primero tenés que hacerlo conocer y tenés que hacerlo masivo para que la gente te siga y te caigan oportunidades, porque digamos, no es muy difícil que una banda gane plata y pueda tener, o sea, por ejemplo, hay bandas, hay artistas de géneros musicales tropicales, folclóricos, que viven muy bien y el fin de semana, y este fin de semana van y tocan en Oruro y el próximo en Cochabamba y el próximo en La Paz y el próximo en Potosí y el otro en Yacuiba y el otro en Villamontes y así, digamos, ¿no? Eh, el tema es cuánto público realmente hay para estas cosas, porque de nuevo, si yo te hablo, digamos, de una película pipoquera, seguramente es un terrible negocio si no, no hubieran cines grandes en Bolivia. Hay un negocio importante ahí y es importante que esas películas vengan a Bolivia porque generan. El problema está en el consumo de la gente. Mi experiencia, por ejemplo, es que en la época del colectivo, nosotros teníamos por lo menos un concierto al mes en la Manzana 1, espacio público, gratuito, toda la gente iba y tenías, digamos, media hora para tocar y que la gente te escuche. Entonces dejabas a la gente picada, la gente quería volver a escucharte, entonces te seguía al boliche y podía haber un show completo de 1 hora, 2 horas, digamos, ¿no? De 2, 3 sets. Y pagabas su entrada y ahí vos recibías. Este, entonces, había, digamos, primero esa exposición donde vos, digamos, invitabas tu muestra gratis y eso te permitía jalar gente hacia el espacio privado donde vos cobras entrada, ¿no? Eso se rompió, en su momento se rompió y todo se vino abajo porque ya no había entrada, digamos, ¿no? Y ya la gente no estaba pendiente de lo que vos estabas haciendo, ¿no? Yo tengo amigos que, por ejemplo, siempre me decían, ay, ¿cuándo vas a tocar en la Manzana 1? Le digo, ah, sí, tal fecha, ¿no? Y pero de ahí se olvidaban, y se escucha, ¿cuándo vas a tocar? No, ya no voy a tocar en la Manzana 1, pero voy a tocar en tal boliche, vení, te vendo una entrada, voy a tocar en la Casa de la Cultura, te vendo una entrada. Y así funcionaba. Yo lo he visto con artistas como ponerle el Grillo Villegas, como Octavia, como, eh, no sé, sobre todo esos dos, ¿no? Ahora que tengo Meraki, veo, digamos, desde la otra perspectiva. Y esos artistas, por ejemplo, pueden ser muy rentables, o sea, rentables, sostenibles, ¿no? Pero eso implica, ellos han logrado enamorar a la gente de su música, han tenido suficiente exposición al público, el público ha tenido suficiente exposición a su música, ha hecho que la música de estos artistas sea de ellos, y evidentemente los sigue. Entonces cuando viene Octavia, mira que se llena, revienta de gente. Y obviamente la gente paga para ver a Octavia, porque quiere cantar esas canciones, quiere estar ahí, quiere compartir ese momento, ¿no?
Eso es algo que nosotros no logramos hacer todavía, no hemos logrado hacer, y eso por varios motivos, ¿no? Porque obviamente Octavia, por decirte, o Llega se popularizaron a finales de los 90, cuando estaba Sony Music, cuando había plata para publicidad, cuando no había internet, entonces todo era radio, entonces se impulsaba fuerte por radio. No sé si vos te acordás, pero por ejemplo, yo no recuerdo una mañana ir al colegio sin escuchar que Orlando Romero ponga Levántate Vago de Track. Mm, ¿Y por qué? Entonces, pues sí, wow, Levántate Vago de Track. Y por eso esa canción la tenemos aquí en la cabeza, porque la hemos escuchado todos los días de la vida que íbamos al colegio. Y eso es lo que termina pasando. Hoy en día todo ha cambiado, todo es diferente. Y acá tampoco hay plata para invertir, digamos, ¿no? A los artistas grandes, digamos, tipo, no sé, artistas como Bonnie Lobby, por ejemplo, tienen un pie afuera y un pie adentro, entonces trabajan en otras ligas, ¿no? Artistas como Aviónica están trabajando en otras ligas, es muy diferente, pero aún así el público nacional no consume lo nuestro, que es algo que pasa también con el cine, no lo consumimos, no lo consumimos, y es porque también no estamos expuestos a eso. Hace un rato vos decías, el chico que nunca le va a caer la ficha hasta que no vea a alguien que esté en el escenario y se enamore de eso. No exponemos a los jóvenes a este tipo de cosas. O sea, somos re hipócritas si te pones a pensar. Somos una sociedad de mierda. Le decimos a los jóvenes que lo único que hacen es emborracharse y drogarse y que son todos superficiales y que son todos unos boludos, que no tienen conciencia, que no están metidos en, no sé, que no están metidos en el mundo, que no hacen nada constructivo, pero tampoco los acercamos a nada constructivo. No los acercamos. O sea, yo he visto en Argentina familias enteras yendo a conciertos de rock. ¿Por qué? Porque los papás quieren que sus hijos escuchen buena música, escuchen la mm, música que a ellos les gusta. Así como a mí mi padre me llevó al estadio para ir a ver jugar a Blooming, para que yo me vuelva hincha de Blooming, digamos, me hizo escuchar Pink Floyd y yo escuchaba Pink Floyd con mi padre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digamos, yo tengo amigos que son ochenteros, pero sus hijos no saben quién era Eddie Van Halen, que murió la semana pasada. claro. ¿Y por qué no hubo esa transmisión? Y claro, ahora que son viejos dicen, ay, no, es que los jóvenes son una huevada y escuchan música de mierda. No, viejo, vos no hiciste tu tarea como transmisor de buenas cosas, ¿no? Vos no la hiciste la tarea. Entonces, eh, creo que falta eso, generar costumbre y sobre todo en los más jóvenes, porque si no le creaste esa costumbre a alguien hasta que tuvo unos 20 años, difícilmente se la vas a crear cuando tenga, no sé, 25, 28 años, porque ya va a estar acostumbrado a otras cosas, ya su curiosidad pasa por otro lado, entonces eso es lo que yo siento por lo menos. Claro. Oye, mi querido Ronaldo, para ir terminando esto, me gustaría que hablemos bueno, el último emprendimiento que es Meraki y que para mí es muy interesante porque, y nos vas a comentar, para mí siempre me pareció alucinante el fenómeno de Chaplin, que para los que no Mm, viven en Bolivia, en Santa Cruz, bueno, Chaplin es un elenco de gente que hace comedia y tiene un lugar fijo que tiene, creo que más de 20 años, si no me equivoco. Y tiene aprox. Ujú. gente todas sus funciones. Hacen temporadas, hacen como un par de temporadas al año, pero han sabido generar un público y bueno, es un lugar que no es barato, por así decirlo, ¿no? O sea, Mm, mm. y lo interesante con eso es que cuando yo me pongo a pensar en Meraki, que es el proyecto que tienen ustedes, digo, ¿por qué no hay más Meraki? Y es muy interesante que, y me gustaría que me contesten justamente esa parte. También Meraki, que es un lugar físico donde puedes ir a escuchar música, bueno, y otras cosas más, aparece también para llenar un vacío, un hueco que hay, porque Ujú. como alguna vez lo mencionaste en alguna entrevista, somos una ciudad de más de 2 millones de personas Mm. y Casi tres ya. casi 3.
pero así como un Meraki, no hay, si no me equivoco, hay uno que otro lugar con esas condiciones y con ese objetivo. Quizá como decir, lugares de música más popular, cumbia, lo que sea, sí hay en la periferia de repente, por más que sean improvisados, pero hay donde se hacen esos circuitos para ese tipo de música, que es genial. Mm. Pero como Meraki, hay muy pocos o casi ninguno. Entonces, contame por qué Meraki y por qué ahora Meraki. Ya, bueno, primero Meraki es la consecución del colectivo. Mm, El 2016, por cuestiones políticas, se deja de financiar los conciertos públicos, digamos, que organizábamos. Eh, Hubieron temas políticos con la alcaldía y, como siempre, digamos, el político quiere echar mano de lo que uno hace y bueno, yo ahí rompí con la alcaldía y ese mismo año empezamos a trabajar en un espacio privado porque sentía yo que había un error ahí. Nosotros siempre teníamos dinero público y eso nos daba una seguridad, pero no podemos estar dependiendo siempre del dinero público y no podemos depender del político. No podemos depender del canalla que es el político que te condiciona y que te dice cómo vas a hacer las cosas. Entonces, para mí fue una bronca muy grande, una bronca terrible porque era de trabajo de 6 años, ¿no? Que, escucha, tantas cosas que habíamos hecho y además tantos resultados tangibles. Todavía tengo pendiente escribir una especie de libro, artículo, reporte, lo que sea, contando los beneficios tangibles, documentando lo que se hizo, porque de que hay cantidad de, eh, de resultados tangibles. Entonces, eh, nos juntamos y creamos Meraki, que era lo mismo, era un escenario, pero en este caso era privado y el reto era hacer que esto fuera sostenible sin tener que ir a chuparle las medias a los políticos, ¿no? Eh, Diferencias fundamentales con Chaplin. Claramente, Meraki es un escenario vacío. Nosotros tenemos artistas cada noche diferentes. Eh, Cada uno viene y trae específicamente a alguien diferente. En el caso de Chaplin, tiene un sello porque obviamente es un elenco, no es solo el espacio, sino es el elenco también que le da vida a ese lugar. Y es un elenco que además, como decís vos, tiene 20 años y tiene toda una institución cruceña, diría yo, Chaplin Show, ¿no? Entonces, en el caso de Meraki, es interesante porque también es experimental, en el sentido en que la gente a Meraki no viene a comer. La comida es rica, pero no es particularmente especial como para que vos vayas a Meraki exclusivamente a comer. La bebida tampoco es especial. La bebida es la misma bebida que encontrás en cualquier lugar, las bebidas alcohólicas y las bebidas no alcohólicas. Entonces, ¿qué es lo que hace especial Meraki? Lo que hay en el escenario. Entonces, la gente va a ver el show del día, la actividad del día, la proyección si es en audiovisual. La gente no va a beber, no va a ver, no va a bolichear porque no es un boliche, ¿no? Entonces, Meraki no miente en ese sentido. Vos cuando vas a un boliche, y ese era mi razonamiento, lo ves repleto de gente, decís, llenamos boliche y podés incluso cobrar en la puerta y la gente va a pagar y vas a tener 300, 300 covers en tu bolsillo y vas a ganar muy bien. Sin embargo, eso no quiere decir que la gente ha ido a verte a vos como artista, porque la gente puede haber ido al boliche a beber, a verse con sus amigos, a un cumpleaños, a encontrarse con una chica, con un chico, a casar, a bailar, a lo que sea. Por ahí solamente el 10% de la gente realmente está interesada en el show que ofrece el bar ese día. Entonces es muy interesante desde esa perspectiva. En Meraki no funciona así. En Meraki la gente viene porque te viene a ver a vos, como artista, como espectáculo. Si no, no viene. Este, entonces me gustaba eso de poder reflejarles de la manera más fidedigna posible al artista cuál es su estado y mostrarle que hay que elaborar más en muchos casos, en la mayoría de los casos. Y obviamente premiar a los que realmente hacen su trabajo de convocar gente, porque el artista tiene que convocar gente,
y, y llenar la casa, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era necesario, porque además yo no sé hacer otra cosa más en la vida, además de hacer música, digamos, ¿no? Entonces, como dice el meme, tengo esa idea testaruda de no morirme de hambre, pero además no morirme de hambre haciendo lo que a mí me gusta, porque me he mal acostumbrado a trabajar en lo que me gusta. Entonces quiero, en la medida de lo posible, seguir trabajando en lo que a mí me hace feliz, digamos, ¿no? Entonces, Meraki sale por ese lado. Y yo siento que es un proyecto sumamente importante porque le brinda espacio al artista que quiera ir y probarse y hemos logrado un mecanismo económico que permite que el lugar sobreviva, funcione muy bien, genere unos poquitos dividendos, o sea, no tenemos cuentas en Panamá, pero digamos, alcanza para que todo el mundo trabaje eh, y alcanza para que muchos artistas puedan subirse al escenario y probarse. Y la prueba ha sido lo que ha pasado el fin de semana anterior a las elecciones, eh, en el cual un montón de personas se juntaron para hacer un espectáculo pro Meraki, porque, bueno, han pasado 7 meses, hemos estado cerrados, estamos al borde del cierre porque no podemos abrir en nuestros horarios regulares, porque la gente no viene, porque no hay shows por el distanciamiento social y todo eso. Entonces, estos chicos dijeron, nosotros nos hemos subido por primera vez al escenario Meraki y nos han recibido muy bien y es nuestra casa y venimos a los shows como público, como artistas y no queremos que esto desaparezca, así que vamos a hacer una tocada y todo lo que entre va a ser para Meraki para ayudarles a tapar el hueco financiero que tenemos ahora, que no es menor, es enorme, gigantesco. Entonces, eh, esa es la prueba de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y de que hay gente que está encontrando un espacio de expresión en Meraki. Son chicos que por ahí, si no encuentran ese espacio de expresión, por ahí se dedican a algo que no les llena en la vida, o por ahí pasan su vida y no dejan de descubrir cosas que le pueden cambiar la vida a ellos y a otros más, porque es lo que yo también digo. A mí mucha gente me dice, pucha, yo escuché tu música y me cambió el día, me cambió la vida, me encanta esto, me recuerda a una época maravillosa, no sé qué. ¿Qué pasa si yo no hubiera estado expuesto a eso? Por ahí yo no hubiera podido incidir de manera positiva en otra gente y es una cadena, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es generar más gente que pueda incidir positivamente en la vida de más gente y quiero que haya músicos que puedan hacer mejores cosas que las que yo pude hacer, porque y para eso necesito generar un espacio que les permita hacer eso. Digo, yo lo asumo como una responsabilidad con la generación que viene después, porque si yo no lo hago, entonces la generación que viene va a tener los mismos problemas que yo tuve, entonces no hay evolución, ¿no? O sea, se supone que ellos se paran en nuestros hombros y vamos subiendo, ¿no? Entonces, por eso es Meraki, por eso existe Meraki, ¿no? Por todos esos motivos juntos. Y ahorita, digamos que estamos en una etapa tan jodida, tan complicada, o sea, nosotros habíamos tomado la decisión de cerrar Meraki, ya estaba tomada la decisión, y gracias a un reajuste que logramos hacer, podremos aguantar quizás hasta diciembre, y ahora con la flexibilización podemos trabajar sábados y domingos, ojalá que en noviembre se pueda trabajar ya todos los días, pero yo no, o sea, yo me quiero aferrar con uñas y dientes a esto porque creo que no solo es lo que a mí me encanta hacer, sino porque además creo que es mi responsabilidad con las generaciones que vienen, porque yo sé que las autoridades no están haciéndolo, entonces si no lo hacen ellos, lo tengo que hacer yo, alguien lo tiene que hacer. Ese es un poco mi razonamiento. No, totalmente, Ronaldo. Y yo le tengo mucha fe a Meraki a que se pueda mantener firme a pesar de todo esto de la Mm, pandemia que, imagínate, ustedes han pensado en cerrar, otros han cerrado. Hay gente que no ha podido mantenerlo porque al final esto que están emprendiendo pues, es un negocio, ¿no? Entonces, y es pues complicado. Y, y ya como último, querido Ronaldo, y siempre me gusta hablar con vos porque la verdad que hay mucha sabiduría de tu vida, de tu experiencia, y siempre es muy interesante escuchar tus opiniones.
Me gustaría que nos pudieras comentar qué es lo que sentís que ha sido clave para vos para continuar a pesar de las cosas que van pasando, porque siento que Mm, has sabido adaptarte bien en el momento y ver las oportunidades en el momento para ajustarte o para tomar oportunidades. ¿Qué sentís que ha sido clave para vos para, mm, digamos, no parar? Porque siempre has sido muy prolífico en tus actividades. mm. Yo siento que, a ver, hay una cosa que es la pasión por lo que uno hace, ¿no? O sea, yo, por más que hay veces que me bajoné y diga, todo esto es una mierda, debería dedicarme a hacer otra cosa, podría emigrar a otro país, todavía soy joven, puedo empezar una nueva vida en un país que me ofrezca mejores condiciones, no sé, o sea, o por último vendo todo, como dice el meme, vendo todo, me voy a la mierda, me voy a vivir a un pueblito pesquero en el Brasil y me olvido del mundo y mando todo a volar. Pero al final hay algo hay una pasión que me llama, pues, ¿no? Y yo me siento muy afortunado de sentir eso, porque eh, yo siento que mucha gente no llega a encontrar eso que lo llaman. Y a mí me entristece mucho la gente que no encuentra esa cosita, ese bichito que te pica y que te empuja a seguir haciendo las cosas. Porque yo lo siento. O sea, yo me bajoneo un día, me bajoneo 2 días, qué sé yo, reniego, yo además reniego un montón. Pero después de un tiempo otra vez vuelvo y otra vez vuelvo. Yo no sé si es por costumbre, no sé, pero me gusta hacerlo. Entonces, en estos momentos en los que estábamos por cerrar Meraki y había mucha angustia, mucha desazón, yo trataba de no, o sea, de aferrarme con uñas y dientes a la idea, incluso en un escenario, en el peor escenario, ya hay que cerrar Meraki. ¿Qué vamos a hacer? Y yo ya estaba pensando en otro proyecto para poder seguir adelante, para poder seguir tocando, para poder seguir viajando, para poder seguir recibiendo artistas, para poder seguir teniendo un escenario. O sea, ya yo estaba con el bichito de ya, tengo que hacer algo, pero tiene que ser algo que por un lado a mí me llene como persona, y por otro lado que pueda ser, digamos, un reto para ser rentable o sostenible económicamente. Y tercero, algo que contribuya a la colectividad, porque tampoco, digamos, en ese sentido sí soy muy millennial, digamos, ¿no? A mí me gusta esto de que lo que yo haga tiene que no solo ser un buen negocio, tiene que ser algo que contribuya a la comunidad, al país, a lo que sea, digamos, tiene que ser algo que contribuya. Si no, me siento muy egoísta si no lo hago de esa manera. Entonces, por eso nos estamos aferrando con uñas y dientes a Meraki, por eso sigo tocando pese a todo, por eso pese a que, no sé, Animal de Ciudad se desarmó el 2017 y lo volví a armar el 2018 y ahora no nos para nadie, eh, ni la pandemia, viejo, hemos seguido tocando, hemos seguido componiendo, hemos seguido grabando, entonces hay un bichito ahí que pese a todas las dificultades sigue ahí y me empuja 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 y eso me mantiene feliz. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo soy feliz haciendo esto. Sí, bueno, y esa es la clave, mi querido Ronaldo. Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad que estabas ahí como en mi listilla. Eh, No puedes, gracias a vos, viejo. Gracias a vos. Siempre lindo charlar con vos. claro, y la verdad que, bueno, hay que seguir metiéndole nomás, porque si no, no pasa nada. Así es, hasta en el peor de los escenarios, viejo, hasta en el peor de los escenarios hay que remarla, hasta en el peor de los escenarios hay que pelearla, y pelear a veces te toma mucho tiempo. No, la gente hoy somos muy cortoplacistas, somos muy inmediatistas y a veces no entendés que la carrera no es de velocidad, es de resistencia, ¿no? Y te voy a dejar con esta anécdota que cuando yo fui a dar una charla a mi colegio, ya yo mayor, digamos, exalumno y todo, fui a dar una charla invitado por un profesor muy querido. Al final de la charla una chica se me acercó y me dijo, yo quiero trabajar en no sé qué empresa en Japón
que hacen los mangas y los animes. Es la empresa más grande de manga y anime del mundo. Yo quiero hacer eso, pero mi mamá quiere que yo sea contadora, me dice. Y me dice que no me va a pagar la universidad para nada más si no soy yo contadora. Entonces le dije, no, si ese es el único camino que vas a tener para conseguir plata y es tu camino más seguro, anda, conseguí plata y cuando tengas suficiente plata ahorrada y encontres la forma, te vas a Japón y pedís pega en ese lugar en esa empresa. Cuando vino Werner Herzog, ¿te acordás? A filmar a Bolivia, dio una charla, no sé si vos estuviste allá en la Ciudad de la No, Alegría. no pude Yo ir. fui, loco, fue increíble. Werner Herzog dijo, yo trabajé durante 2 años en una fábrica de hierro o algo así, una metalúrgica, y ahorré todos mis sueldos para poder hacer mi primera película. 2 años para laburar para hacer una película en la época en que hacer una película no era digital, ¿no? La hacías con tu celu, digamos, ¿no? Era una película. Entonces, al final, algunos tienen la suerte de tener el camino rápido, pero la enorme mayoría de nosotros tienen que ir por el camino largo. Entonces, para mí tiene que ver mucho con eso, hay que pelearla y el que abandona, no, el que abandona la carrera no recibe premio, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el premio está ahí, en eso, en ese seguir, seguir, seguir. O sea, la carrera es de resistencia, no es de velocidad. Así que eso es, digamos, con lo que yo me quedo al final, ¿no? Bueno, ¿va a tomar 2 años más? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Abandonar? No. Bueno, que tome pues 2 años más entonces. Trabajaremos 2 años más. Esa es un poco la lógica. No hay otra tampoco. No, totalmente, querido Ronaldo. Y sí, nos quedamos con eso de que al final es una carrera de resistencia. Esa es la verdad. Mm, así Y es. nada, No hay agradecerte. de otra. Agradecerte, mi hermanazo. Un Hoy. placer, querido Urizao. Mando un abrazote. Chao, viejito. Oye, muchas gracias. Que esté bien. Salud. Bueno, y este fue un nuevo episodio de Lo Peor de lo Peor. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle un like ahí a la campanita y nos vemos en otro próximo episodio de Lo Peor de lo Peor.